palmas, hermano, alabando al Señor. Todos juntos. Habiéndonos conocido, nos predestinó. Habiéndonos llamado, nos justificó. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Bueno, quiero comenzar preguntándoles si han escuchado esta frase: el santo de su devoción. ¿Lo ha escuchado? ¿De verdad lo he escuchado? Yo espero que solo lo hayan escuchado. Algunos, como yo, tal vez, tuvieron el santo de su devoción, ¿no? ¿Y sabes por qué de repente las personas necesitamos, como yo necesité en su momento, el santo de mi devoción? Pues por la única razón de que no conocía a Dios. Porque cuando conoces real y verdaderamente a Dios, no necesitas ningún otro santo. Él es el santo de todos los santos. Y cuando digo santo de todos los santos, no es que lo estoy comparando a alguno de aquellos santos que nosotros estamos pensando o imaginando. No. La santidad no tiene que ver con la religión. El ser santo no tiene que ver con que te prendan una veladora o te pidan o te veneren. Tiene que ver con una condición, con una calidad de ser alguien que no está relacionado, que no se involucra con la maldad, con el pecado. Eso es ser santo. Entonces, en ese sentido, el único verdaderamente santo es Dios. ¿Sabes? Y en la medida que el ser humano realmente comienza a caminar con Dios, es que entonces comienza a descubrir que Dios no solamente es aquel juez que un día juzgará a vivos y muertos, un Dios que se indigna cuando alguien comete pecado. No, Dios es más que solo eso. Pero, insisto, se necesita caminar con Dios para poder saber quién, cómo y qué es Dios. Todo lo que está registrado en la Biblia tiene que ver con personas que caminaron con Él. Y que caminando con Él, Él se fue revelando, mostrando, dejándose conocer, de tal manera que entonces los hombres y mujeres de la Biblia comenzaron a dejar en la palabra de Dios el cómo es Dios, quién es Dios, qué hace Dios, qué quiere Dios, cuál es su voluntad, cuáles son sus operaciones y qué quiere de sus criaturas que somos nosotros. Así que continuando con el tema del Altísimo, aunque les he hecho ver desde el Salmo 91 que Dios a través de ese salmo deja ver su delegación de autoridad desde el nombre Altísimo, porque ese nombre es la cima, la cúspide, el tope, si quieres llamarlo así, porque ya no hay nada más arriba. El Altísimo es el nombre de Dios, donde sobre Él no hay nada ni nadie más. Él es el más alto de los altos. Él es el Dios Altísimo.
Entonces, ese Dios altísimo, como lo leímos en el Salmo 91, cuando la gente, cuando las personas hacen de ese Dios altísimo, ¿sí?, su habitación, están listos para seguir caminando con ese Dios que más adelante se torna en el Dios todopoderoso. ¿Y cómo no te va a poder ayudar un Dios que es todopoderoso? Entonces, cuando nosotros vemos la siguiente parte, porque si sigues el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, del Todopoderoso, del que todo lo puede. Más adelante continúa y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo. Y en la medida que vamos avanzando en la lectura del Salmo, vamos viendo cómo Dios empieza a través de sus nombres a manifestarse, pero también no solo manifiesta sus nombres que denotan o que revelan su identidad o que revelan sus características, sino además todas las operaciones que puede hacer en nuestras vidas. ¿Ah? Esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. ¿Va? Y sigue el Salmo. ¿Cuántos no necesitamos todo lo que el resto del Salmo dice? Yo lo necesito, tú lo necesitas, toda la gente lo necesita, pero no toda la gente ha leído el Salmo 91. Entonces, lamentablemente no conocen a ese Dios que a través de esos 4 nombres Él quiere decir: haz de mí tu Dios y vas a tener todo esto, ¿verdad? Finalmente no hay otro Dios, y lo vamos a ver porque la Biblia nos dice muy claro que fuera de Él pues no hay otro. Entonces, la postura nuestra ante personas que hablan de alguna religión o que creen que aún la naturaleza es Dios y demás, pues nosotros podemos argumentar basados en su palabra, en la palabra de Dios, que no hay más que un solo Dios, no hay más que un Dios. Así que vamos a comenzar leyendo, ¿sí? Génesis 14, me parece que ahí nos quedamos la última vez. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, podemos darnos cuenta que Dios indistintamente comienza a manifestarse con sus nombres, y cuando digo indistintamente significa que Él entiende perfectamente cada vez que le digamos o nos refiramos a Él o nos refiéramos a Él con cualquiera de ellos. Es decir, pues te quiero decir que Dios, teniendo muchos nombres, Él también entiende cuando nosotros estamos invocándolo a Él y no a ningún otro Dios. Porque hay personas que tienen un conflicto muy grave porque no saben cómo llamarle. Si Jehová, si Yahvé, si Yahweh o Yahweh. Y bueno, pues es que Dios entiende, ¿verdad? Dios no entenderá. Entonces vamos a tratar de entender, de tratar de asimilar que nuestro Dios tiene muchas operaciones y que cada nombre nos va a revelar, va a mostrarnos quién es Él, cómo es Él, para que tú lo conozcas mejor, para que conociéndolo mejor, pues no tengas que acudir a un intermediario. Amén, hermano. Porque lo único que hacen los intermediarios es subirnos el precio. No, ¿o no? ¿O no? Aunque diga que, ¿quién sabe? Así es. ¿Qué le dije? Génesis 14, ¿verdad? Muy bien, Génesis 14 y a partir del versículo 18, todos sabemos que hubo una guerra, 4 reyes contra 5,
Perdieron los 5, se llevaron cautivo al sobrino de Abraham. Abraham sale a rescatarlo, rescata a Abraham, rescata a su sobrino, rescata sus bienes y le sale enseguida alguien al encuentro. ¿Estás conmigo? Muy bien, entonces, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de ¿quién? ¿Sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Quiero que notes que previo, y esto no lo he dicho muchas veces, de hecho creo que deberá ser de las pocas veces que lo he dicho, el culto a Melquisedec fue primero que el culto a Yahvé o a Jehová, o es posterior o es anterior. Es pregunta. A ver, los que estuvieron en el seminario y se graduaron con honores. ¿Por qué aparece un sacerdote que es un sacerdote del Dios Altísimo y le aparece al patriarca y el patriarca lo honra dándole el diezmo de todo y el sacerdote y rey, porque era un rey sacerdote, lo bendice y le da pan y le da vino y obviamente pues le da esa bendición que fue primero? Aquí todavía no está Moisés, aquí todavía no hay un tabernáculo, aquí todavía no hay un culto, no hay una ley, no hay... Y se podría decir que efectivamente fue primero el culto al Altísimo y después a Yahvé o a Jehová, pero no. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, es indistinto. Si es el Altísimo, ya la enseñanza pasada te dije que Jehová y el Altísimo, o el Creador y el Altísimo, es el mismo. Entonces, si es el mismo, el culto, pues no fue ni antes ni después, porque estamos hablando del mismo Dios. Quizá no del mismo nombre, pero estamos hablando del mismo Dios. Porque hay una chica, como ya les dije, en el internet, que dejó de ser cristiana, que dejó de ser evangélica, ahora no se sabe qué es, pero que se pone según a investigar la historia y ella da sus puntos muy particulares de vista acerca del Dios Él, y que el Dios Él es el Dios antiguo que adoraban los israelitas o los hebreos, pero que ese Dios es el Dios supremo de la gente de Canaán. Y bueno, lo que esta chica ignora es que Él es uno de los nombres más antiguos de Yahvé. Y lo que ignora esta gente es precisamente que Yahvé tiene muchos nombres y que lógicamente muchas culturas de religiones paganas tomarían de ese nombre para ganar adeptos. No sé si me estoy explicando bien. De tal manera que entonces este sacerdote del Dios Altísimo nos está ahora aquí diciendo la Escritura que este sacerdote, que era sacerdote del Dios Altísimo, es el creador ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Y nosotros vimos también ya que el creador es Elohim o Elohim, como lo quieras pronunciar, y que Elohim y el Altísimo es el mismo, y que Jehová y el Altísimo y Elohim y Jehová es el mismo Dios, solo que con diferente nombre. ¿Me di a entender? Yo me llamo José
Y si me dicen José, entiendo y respondo a mi nombre. Y si me dicen Emilio, aunque pocos me dicen Emilio, pues igual y respondo a mi nombre, porque es mi nombre, ¿no? Por más que algunos no me digan ya Emilio, yo entiendo que me llamo Emilio. Entonces, mis hermanos, mi familia me llama así, porque desde niño me llamaron Emilio. ¿A ti cómo te llamaron de niño o de niña? La Pelos, la Pelos, ¿no? O el negro, qué sé yo, no era tu nombre, pero tú respondías a eso, ¿o no? Bueno, ¿qué te cuento, no? Que cada apodo que le ponen los familiares a los chavos, ¿no? A los niños, Dios santo. En fin, hay que tener cuidado con eso. Ahora, continuando. Quiero que te des cuenta. Aquí entonces están enseñándonos por la palabra de Dios que este sacerdote del Dios Altísimo está diciendo firmemente, porque conoce a su Dios, y él está declarando, afirmando que su Dios, el Altísimo, o el Elión en hebreo, es el creador de los cielos y es el creador de la tierra también. Amén, hermanos. Entonces, porque al principio en Génesis 1, cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, mucha gente entra en conflicto, porque bueno, ¿quién es el creador? ¿El creador es Elohim o el creador es el Altísimo? Y nosotros podemos decir sin lugar a dudas que ambos, o que Él, porque es un solo Dios, que tiene varios nombres, que tiene muchas operaciones, esa es otra cosa. Amén, iglesia. Ok, entonces vamos a ir avanzando. Cuando nosotros caminamos con Dios, te decía, vamos a conocerle más y lógicamente Él va a conocernos a nosotros. Aunque Él de plano nos conoce, aunque no caminemos con Él. Más bien cuando la palabra dice que Él nos conozca, que es lo más importante, significa que Él nos esté dando un reconocimiento también que somos diferentes a otras personas, porque para Él todos somos su creación, para Él todos somos sus criaturas, y a Dios, como no hace acepción, ¿verdad?, todas sus criaturas le son importantes. Hay un pasaje que dice que Él es Padre de toda persona y de todo espíritu. Entonces Él no niega su paternidad porque Él es el creador. Él no puede decir solo soy creador de los cristianos y de otra religión. No es así. Él es Dios para toda la gente en todo el mundo, le reconozcan o no le reconozcan, practiquen la religión que practiquen. Él es Dios de toda la creación, y así está escrito en su palabra. De tal manera que aquí de lo que se trata es que tú y yo le conozcamos bien. Por ejemplo, ya te decía de Abraham que Abraham llegó a ser conocido como amigo de Dios, ¿sí? Y Dios no dice, no, Abraham no es mi amigo. No, seguro que era su amigo, porque la Escritura lo deja declarado en más de un pasaje bíblico. Y llegó a ser amigo de Dios. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? ¿Dios es mi amigo o yo soy amigo de Dios? Está complicado, ¿no? No creo que seamos tan íntimos todavía. Lo cierto es que el mismo Jesús, estando en la tierra, tenía el mismo sentir del Padre. No quiero que ustedes sean solamente mis siervos, quiero que sean mis amigos. Y ustedes serán mis amigos solo que hagan lo que yo les mando. Porque si no hacen lo que yo les mando, pues entonces no podemos ser amigos. ¿Vamos entendiendo? De tal manera que hay un salmo. ¿Tú crees que haya salmos en el Antiguo Testamento? Sí, está todo el libro de Salmos. No
no me refiero a eso. En el segundo libro de Samuel hay un salmo, o más de un salmo, pero quiero ver este salmo. Tú sabes que muchos de los salmos que están en el libro de los salmos los escribió David, pero no todos. En el libro de los salmos hay incluso uno o dos salmos de Moisés. Hay salmos anónimos, hay salmos de los hijos de Coré, hay salmos de Asaf. Y esta gente que escribió los salmos, pues lógicamente escribió de un Dios que ellos conocieron y que Dios los reconocía a ellos. Entonces, ve conmigo por favor al segundo libro de Samuel. Y es un salmo muy extenso. Pero con todo y ser extenso, vamos a leer una buena parte. ¿Por qué? Porque en este capítulo 22 te vas a encontrar con que este hombre, que lo mismo que el patriarca Abraham, fue designado de una forma que no todos los seres humanos alcanzaron. Y creo que es el único, porque si Abraham fue llamado amigo de Dios, David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, el corazón de David era muy semejante, muy parecido al corazón de Dios. Entonces, este David nos enriqueció en el conocimiento de su Dios, de nuestro Dios. Habló David a Jehová, es decir, él comenzó a orar, él comenzó a hablar con Dios y él estaba hablándole, pero cantando, porque que no se te olvide que David era un músico y que David era un cantor. Y entonces, cuando David hablaba con Dios, a veces le hablaba en una simple oración como la que tú y yo hacemos, o a veces le cantaba, ¿verdad? Y dice que habló las palabras de este cántico: el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl el rey. Entonces, en primer lugar, así de entrada, ¿qué te está diciendo el primer versículo? El primer versículo, ese ya es el segundo, ¿no? El día que Jehová le había librado de todos sus enemigos. ¿Quién es el que te puede librar de todos tus enemigos? ¿Sancuimas? ¿Quién? Aquí está David, y David está cantando y está diciendo: el día que me libró de todos mis enemigos. ¿Quién es el que le libra de todos sus enemigos? Dios, el Altísimo. Escucha. Y entonces él comienza en el 2 a decir: Jehová es mi roca, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi libertador. Imagínate que necesitara David un santo para cada cosa, ¿no? ¿Qué problema? No, David en Jehová tenía todo esto. Tal vez más adelante te hable de por qué la roca, por qué la fortaleza, por qué libertador. Ahora, Dios mío, está diciendo mi Elohim. Cuando dice Dios mío, nosotros siempre cuando diga en el hebreo Elohim, nos lo van a traducir como Dios. Pero tú y yo sabemos que donde dice Dios está el nombre Elohim. Entonces, Él es mi Elohim, Él es mi fortaleza, en Él confiaré, Él es mi escudo. O sea, ¿cómo se sentía David teniendo a su lado a Dios, estando del lado de Dios? Así, protegido, ¿no? Él es mi escudo. Si Dios te protege, ¿quién te puede hacer daño? Si Dios te está protegiendo, nadie.
Pero hay gente que necesita el ojito de venado para que no le hagan mal de ojo. O ponerse una pulserita de color rojo para que el mal no le... No, no lo necesitamos. Porque de repente somos muy cristianos, pero de repente traemos arrastrando cosas, o de repente todavía por si las moscas, ¿no? No, aquí no hay moscas. Escuche con atención, o sea, está hablando David. David conoce a su Dios porque desde niño caminó con Dios y hasta su vejez él murió en el Señor y hasta su vejez él le cantó a Dios. Uno no es cristiano por temporadas. Uno es cristiano a partir de que conoces a Dios y toda la vida. Porque hay mucha gente que son cristianos por temporadas. Son cristianos dependiendo de su estado de ánimo. Son cristianos si la cosa le va bien. Y no, uno es cristiano porque pues uno reconoce a Cristo. Uno es cristiano porque conoces a tu Dios. Si yo no podría volver a ser de ninguna religión, ¿por qué? Pues porque conozco al Dios verdadero, nada más. No podría. Estoy impedido por mi propio uso de razón. Estoy impedido por mi propio intelecto de volver a adorar lo que no es Dios. No sé si me doy a entender. No podría. Lo hice en el tiempo de mi ignorancia, pero ahora, ya conociendo a Dios, no ignorando quién es mi Dios, no puedo compararlo a un pedazo de metal, a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso, porque la cosa, aunque tenga forma humana o la forma que sea, no deja de ser aquello de que está hecha, ¿no? Y sin embargo Dios es todo lo que la palabra de Dios dice. Él es un escudo, Él es el fuerte de nuestra salvación, es un alto refugio para nosotros, es nuestro Salvador, nos libra de la violencia. Dice el 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Entonces, si yo reconozco como David que mi Dios es digno de ser alabado, por eso vengo al templo. ¿Para qué? Para alabarlo. ¿Por qué? Porque gracias a Él yo tengo todo lo que aquí dice. Paz, no, seguridad. Él es mi Dios, Él es mi libertador, etcétera. Y David sigue hablando, y David sigue revelándonos los nombres y las operaciones de este Dios que es nuestro Dios. Escucha. Dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué ¿a quién? Y clamé a Elohim. O sea, él indistintamente habla con Dios. Es como que alguien me dijera, ¿verdad, José? ¿Verdad, Emilio? Me doy a entender. Y yo entendería que está hablando conmigo. Entonces David le está diciendo a Dios de la forma en la que yo le he dicho muchas veces a la gente que predica. Muchas veces les he dicho, habiendo tanto como decirle a Dios, gracias Señor. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor. ¿Cuántas veces llevo, Señor? 3. Ya. ¿En cuántos segundos? En medio minuto tal vez, ¿no? Y puedo seguir orando, ¿verdad? Señor, qué bueno eres. Señor, gracias por tus misericordias. Oye, ya, bájale un poquito. Si Él es el Señor, pero además de ser el Señor, pues puedes decirle de tantas formas. Eso es santificar su nombre, eso es engrandecer su nombre, eso es a lo que se refería el Señor Jesucristo. Jesucristo no solamente le dijo Padre, ¿o sí? Había que leer los evangelios. No. Ahora, escucha con atención. Él sigue hablando y vamos a ahorrar un poquito de lectura porque está muy, muy extenso el Salmo.
Entonces, sería bueno que tú lo leyeras y que vieras cómo él ahora le dice Jehová, 7 dice, clamé a mi Dios, y más adelante tú sigues buscando, y otra vez te encuentras con el 14, y cómo dice en el 14. Fíjate muy bien. Ahora le está llamando el Altísimo. Es decir, Él no tiene muchos dioses, Él tiene un solo Dios. Y yo no sé por qué mucha gente se hace problemas con que Dios se manifieste de varias formas o en 3 personas, si desde la antigüedad Dios se manifiesta de muchas maneras. Y David conoce todas estas que están escritas aquí. Entonces él, en el 14 finalmente dice, tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Es decir, David sabía que en medio de lo que estaba sucediendo en el cielo, era su Dios el que se estaba manifestando. No era cualquier trueno, no era cualquier rayo. ¿Quién era? El Altísimo. Y tú sigues leyendo, llegas otra vez al 16, te encuentras otra vez el nombre de Jehová. Tú sigues leyendo, te encuentras en el 19 otra vez el nombre de Jehová, que es su apoyo, que lo saca al lugar espacioso, que lo libra. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. 21, Jehová me ha premiado conforme a la limpieza, no conforme a la suciedad de sus manos, ¿verdad? O sea, Jehová va a premiar a la gente según tenga las manos limpias. ¿Te acuerdas que cantamos? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará? Pues el limpio de manos, ¿no? El que está cuidando sus acciones. Amén. Entonces sigue diciendo Jehová, después vuelve a decir en el 22, Dios, que significa Elohim o Elohim, que nos traducen como Dios. Y más adelante en el 27, ¿qué dice? Pero ¿te das cuenta de algo? La palabra limpio, ¿cómo está escrita? Con una mayúscula, ¿verdad? Entonces nos está llamando la atención y nos está diciendo que ese es un título, un nombre, una operación del Dios de David. Y con ese Dios limpio, o ese Dios santo, o ese Dios puro, porque otros pasajes dicen que Él es puro, dice que Él se va a mostrar limpio, pero con la gente limpia. ¿Pero con la gente sucia se mostrará limpio? No. Entonces no siempre Dios se va a estar mostrando como lo que Él es con toda la gente. Con el resto de la gente se mostrará de otra manera. Versículo 29, tú eres mi Dios el que alumbra mis tinieblas. Entonces contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré los muros. En cuanto a Dios, que dice, perfecto es su camino, acrisolada la palabra de Jehová, es escudo a todos los que en él esperan. Y podemos seguir, todavía nos falta más de la mitad del Salmo, pero hay otros salmos que leer y que vamos a ir abreviando. Amén, hermanos. Entonces dejamos el Salmo que está aquí en el segundo libro de Samuel y vayamos por favor al Salmo 7:17. Y como pudiste darte cuenta antes de leer el Salmo 7, no menos de 10 nombres y atributos encontramos en este canto de David. Entonces, por eso cuando tú estés en un altar compartiendo, o no necesariamente en un altar, cuando estés hablando con alguna persona, tienes la oportunidad de dar a conocer quién es tu Dios. Porque tu Dios no solamente es el que creó los cielos y la tierra. Tu Dios es un libertador, tu Dios es
el Altísimo, tu Dios es el que te liberta, el que te cubre, el que es una fortaleza para ti, el que te ayuda, el que te libra de tus enemigos. O sea, todo eso en conjunto es nuestro Dios. ¿Y quién tiene un Dios así? Nosotros, es lo que deberías de decir, nosotros tenemos un Dios así. Porque por eso hay gente, por ejemplo, los que adoran a Buda. Ahora hay un Buda para todo, ¿no? Según la necesidad de ese tipo de personas asiáticas, pues hay un Buda de la abundancia, hay un Buda del gozo, hay un Buda, es decir, como en el catolicismo, ¿verdad? Hay un santo patrón que ayuda a los vendedores, hay un santo patrón que ayuda a los pobres, hay un santo patrón, etcétera, etcétera. El santo que necesita la gente. Y el santo que yo necesito es el santo de Israel. Así se llama también el Altísimo. Entonces estamos abarcando un número extenso de los nombres de Dios. No nos estamos limitando solamente a Elohim, Dios, y conociendo a nuestro Dios, a ver si cambia nuestra conducta delante de Él. No, porque de repente lo menospreciamos. Pero eso no es novedad. Yo les he dicho que desde la antigüedad la gente ha menospreciado a Dios. La gente no ha seguido el consejo de Dios. La gente ha desechado a Dios. ¿Para qué? Para hacer su propia voluntad. Porque si la gente reconoce a Dios, la gente no va a andar haciendo lo malo. Y para hacer lo malo necesitas hacer a un lado a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo dice ¿por qué? ¿Porque no hay Dios o porque es necio? Porque es necio. Por eso, porque Dios sí hay. Entonces, escucha con mucha atención. Salmo, ¿qué dije? Léalo a alguien, por favor. ¿De quién es el salmo? Al inicio dice, ¿no? De David. Por eso te decía que uno, como dijo David, joven fui, ahora me hice viejito, ¿verdad? Pero desde mi juventud hasta mi vejez le he cantado a Jehová, porque es el único digno. Acuérdate que en el tiempo de David había muchos dioses. Muchos dioses. No existían los dioses que existen ahora o los santos que existen ahora, pero existían otro tipo de dioses. Y David decía que solamente su Dios era digno de ser alabado y que él le cantaría ¿a quién? ¿Qué acabas de leer? A Jehová. ¿Pero quién es Jehová? El Altísimo. Entonces indistintamente, te das cuenta, le van nombrando Elohim, le van nombrando el Shaddai, le van nombrando el Elión, le van nombrando Yahvé, Jehová, Dios y sus nombres compuestos. Así que ahorremos, no vamos a leer todo el Salmo 7 tampoco. Y como David, le adoramos y le alabamos toda la vida. Porque cuando conocemos a Dios se van añadiendo, ¿cómo te dije? Operaciones, ¿verdad? Atributos de Dios. Por ejemplo, vas al Salmo 78. ¿Ya estás ahí? Este salmo no es de David, este salmo es de Asaf. ¿Lo tienes? Y todos ellos, recuérdate, son contemporáneos de David. Asaf era uno de los directores de alabanza del tiempo del rey David. Entonces, ni modo que David les enseñara de un Dios y ellos tuvieran un Dios diferente.
No es así. Así que el director de alabanza, el músico, porque también era músico y cantor, Asaf, empieza a decir: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca, y sigue hablando, y sigue hablando. Pero cuando tú llegas, porque hace una historia, y te he dicho que desde la antigüedad se rebelaron contra Dios, sí, dice toda la historia, cómo los fue cuidando en el desierto, vieron sus maravillas, cómo dividió el mar, cómo iba guiándolos la nube, el fuego, etcétera. Y aún viendo esto, ¿qué dice el versículo 17? Pues tentaron a Dios en su corazón. O sea, hay gente que quiere ver las señales de Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios. ¿Para qué si de todos modos se van a rebelar contra Dios? No es que Dios no pueda hacer señales, no es que Dios no pueda hacer prodigios, no es que Dios no pueda volver a aparecerse y podamos volver a ver todas esas cosas maravillosas que se hicieron en la antigüedad. No, no es que no lo pueda hacer. Es que de todos modos la gente se rebela contra Dios. Por eso siempre te digo que no es cuestión de lo que hacen los demás, sino de lo que hacemos nosotros. No es cuestión de que el hermano o la hermana o el pastor o el otro apóstol haga. Es qué voy a hacer yo personalmente ahora que conozco a Dios. Y sigue el Salmo y llegamos al versículo 35. ¿Qué dice? Pero después volvían a equivocarse. Te digo, había mucha ambigüedad, había mucha indecisión, como lo hay en mucha gente que se dice ser cristiana. Un rato sí quieren estar bien con Dios, otro rato no están bien con Dios, un tiempo sí quieren estar en las cosas de Dios, otro tiempo abandonan las cosas de Dios, y así le sucedió al pueblo de Israel. Tú lo puedes leer en tu Biblia. Ellos se acordaban de Dios, que Él era su refugio, que el Altísimo era su Redentor. 36, ¿qué dice? ¿Qué es lisonja? ¿Qué es lisonjear? ¿Mande? ¿Cómo? Halagar. Yo muchas veces les he dicho, aborrezco hacer eso, porque a Dios no le gusta. Porque el pueblo de repente le halagaba, le lisonjeaba. Hacer la barba, coloquialmente, ¿no? ¿Qué es hacerle la barba a alguien? ¿Ah? Tratas de quedar bien con esa persona, ¿va? Se ve re mal su maquillaje, pero con tal de, ¿verdad? Comienza a lisonjearle, comienza a tratar de agradar. Oye, qué bien te ves, oye, qué color tan bonito, ¿verdad? Le está lisonjeando, y en esa lisonja es lo que está diciendo Dios: me estás mintiendo. O sea, me estás lisonjeando, con estas palabras me estás como honrando, estás queriendo como quedar bien conmigo, pero la realidad es que me estás mintiendo. No le ha parecido así. Pero Dios está diciendo: a ver, ustedes hacían lo malo, les iba mal, se acordaban de mí, clamaban a mí, yo los libraba, y entonces parecía que me adoraban, parecía que me alababan, pero en realidad estaban mintiendo. ¿Por qué? Porque después iban a hacer lo malo otra vez. Ups. No se trata de eso. ¿O sí? Dice: con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él, y aquí debería de estar con mayúscula,
misericordioso. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso. Perdonaba la maldad y no los destruía. Y muchas veces apartó su ira, no despertó su enojo, se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios. ¿Provocaban a quién? ¿Provocaban a quién? ¿Cómo se llama? Se llama el Santo de Israel. Y el Santo de Israel no es otro sino el Altísimo. El Altísimo es el Santo de Israel. Así. Es el mismo Dios. Seguimos hablando del mismo Dios. Amén, hermanos. Y vamos a dejar hasta aquí. Usted puede también leer el Salmo después en su casa, pero vamos a ir avanzando porque todavía me quedan algunas cuantas citas bíblicas. Hay gente, y si estoy leyendo estas partes negativas más que positivas, es para que tú y yo, como está escrito, aprendamos a no ser como ellos. Porque ¿de qué les sirvió conocer a su Dios? ¿De qué nos va a servir a ti y a mí venir, tomarnos ya una tercera, esta es la cuarta vez que hablamos de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere de nosotros Dios? Para seguir siendo las mismas personas respecto de ese Dios. ¿Sí? Me doy a entender. Uno tiene que cambiar su postura delante de alguien que vas conociendo mejor, ¿o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si conocemos mejor sus atributos, si conocemos mejor quién es Él, lógicamente nuestra conducta hacia Él tiene que cambiar. Porque muchos no siguieron su consejo. 107:11. Es más, déjame leerlo desde el 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién lo tiene que decir? ¿Quién lo tiene que decir? Los redimidos de Jehová. O sea, no lo va a decir una persona pagana. No lo va a decir una persona que tenga otra religión. No lo va a decir una persona que no lee la Biblia. Lo va a decir alguien que ya fue redimido por Dios y tiene como Dios a Jehová. Sí, nadie va a decir que Jehová es bueno. Nadie va a decir que la misericordia de Dios es para siempre si no ha sido redimido por Jehová. Yo me paro todo el tiempo en este altar y todo el tiempo en este altar digo que Jehová es bueno. ¿Por qué? Porque además es uno de sus nombres. Ya te lo enseñé antes. Jehová Tob significa Dios bueno. Y ese es uno de los nombres de Dios. Jehová Tob. Entonces, por eso dice, alaben a Jehová, y la razón para alabarlo es porque Él es bueno. Simple y sencillamente. Vuelvo a decirte, entonces por eso yo vengo cada día que hay culto a alabarle. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Si yo quiero ver la bondad de Dios en mi vida, pues tengo que alabarle, ¿no? Ahora escucha. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, etcétera, etcétera. Llegamos al versículo 10, déjame leerlo desde ahí. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Y qué dice su Biblia? Aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Ves? Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, mira que Dios tan bueno, ¿eh?
finalmente les quita el castigo, los libra de sus aflicciones, los saca de las tinieblas, los saca de la sombra de muerte, rompe sus prisiones. ¿Qué tiene que hacer la gente? Alabarle por eso. Digo, a mí me sacó de las tinieblas, me sacó del pecado, me sacó de mi mala forma de vivir, me sacó de una vida mala, me sacó, como está escrito, de un reino de tinieblas, me trasladó al reino de su Hijo. ¿Qué tengo que hacer? Alabarle. Y por eso me congrego, y por eso le canto, y por eso le sirvo. ¿Por qué? Porque si no lo hago sería mal agradecido, y entonces pues lógicamente volvería yo a las andanzas si no me mantengo en una vida de adoración y de alabanza para Él. Sería rebelde como estos, que de ratitos sí, de ratitos no es mi Dios, de ratitos le coqueteo a Baal, de ratitos le coqueteo a otro Dios, me voy al mundo, hago lo del mundo y regreso. No puede ser. Las consecuencias de no estar firmes en Dios, dice el 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Y por causa de qué? Y otra vez llegamos al 19, pero vuelven a clamar a Dios en su angustia. ¿Y qué hace Dios? Dios los vuelve a perdonar, hermano. ¿Qué harías tú cuando alguien te está haciendo la vida infeliz y se rebela contra ti y te decepciona cada rato? ¿Y qué quieres hacer con alguien así? ¿Tenerlo cerca, perdonarle siempre? La verdad es que no. Pero nuestro Dios, por eso dice que Él es misericordioso. Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia, Él es un Dios perdonador, pero por eso la gente abusa. Dios me va a perdonar. Confíate, porque vamos a llegar al punto en el que este Dios perdonador también se puede enojar, en el que este Dios misericordioso también es fuego consumidor, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Entonces hay gente que se burla de Dios, hay gente que incluso Dios a mí me tiene que perdonar, Dios no me puede castigar. Bueno, espérate, no es porque tú lo digas ni es porque tú lo quieras. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Se compadece de quien Él quiere compadecerse. Nadie lo va a obligar a mostrar su misericordia. Nadie le puede exigir que lo perdone si Dios no desea hacerlo. ¿A ti te pueden obligar? Y no eres Dios. Seguimos, ya vamos terminando. Tú sabes que Luzbel no solamente se rebeló. Vas a Isaías 14 y en Isaías 14 vamos a ver que este ser angelical no solamente se rebeló, sino iba más allá a su propósito. Ya lo tienes. Isaías 14. ¿Ya estás ahí? Pon atención. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. ¿Y qué dijo? Chispas. No quería nada, ¿verdad?
¿A quién quería ser semejante? Ya no había nadie más ni nada más que desear, no había nadie más alto. Él quería ser como el más alto de todos los altos, porque Luzbel era un ser alto. Él era un ser que tenía bajo su autoridad muchos otros seres. Pero él dijo, a ver, no me es suficiente. ¿Y te recuerdas en Lucas cuando él tienta a Jesús? A ver, adórame, le dijo. Ah, espérate tantito, diablo. ¿No? Sí. ¿Qué quiere el diablo? La adoración y la alabanza que le pertenecen al único Dios. ¿Y qué dijo el diablo a Jesús? Todos los reinos de la tierra te los voy a dar si postrado, además si postrado, si postrado me adoras. Sí, es lo que te he dicho siempre. Si tú no adoras al Dios único, si tú no adoras al Altísimo, si tú no adoras al Dios verdadero, vas a terminar de otra forma adorando al diablo en cualquiera de sus versiones. Y espero que me entiendas a qué me refiero cuando digo en cualquiera de sus versiones. Pero todos los dioses falsos son demonios. Todos los que han adorado las personas a lo largo de la historia de la raza humana que no son el Dios verdadero, no son nada menos ni nada más que el mismísimo Satanás, que siempre ha querido que le den a él la adoración. Entonces ahí viene el juicio, versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el mismísimo Seol, a los lados, no del norte, sí, a los lados del abismo. Y se van a inclinar hacia ti los que te vean, te van a contemplar y dirán, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, y etcétera, etcétera? Entonces, lógicamente, pues hay consecuencias muy negativas de no reconocer al Altísimo o de querer ser como el Altísimo. Vamos a ver otras tres pasajes más y terminamos. ¿Sabes? En Oseas 11, por eso te he dicho que lamentablemente yo quisiera que la congregación toda estuviera acá, o que esto lo pudiéramos haber predicado el día que viene más gente, y a ver si conociendo o entendiendo más de Dios pudieran cambiar su actitud o su forma de ver al Altísimo, ¿no? O de portarse con el Altísimo. ¿Ya estás? Oseas 11. Fíjate muy bien. El Dios que dicen algunos no es amoroso. Y yo no sé si tú vas a poder ver como yo el amor de Dios en este pasaje. Escucha. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, ¿qué dice? ¿Sabes qué es un saumerio? ¿Alguien sabe qué cosa es un saumerio? ¿Cómo? Cuando se quema incienso, cuando se quema mirra, cuando se quema algo y el humito, ¿verdad? Ese humo oloroso se lo ofrecen a la deidad, cualquiera que sea. Entonces, el Señor Dios está diciendo, a ver,
Cuando Israel era muchacho, es decir, cuando comenzaba a crecer la nación de Israel, cuando yo los saqué de Egipto, cuando eran esclavos, cuando no tenían nada, yo los saqué de ahí. Y entonces, ¿qué hizo Israel? Se alejaron de mí. En vez de rendirme culto a mí, le rendían culto a los Baales, a los ídolos les ofrecían sahumerios. Y yo con todo eso enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Mira el 4. Con cuerdas humanas los atraje. ¿Con cuerdas de qué? Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, es decir, quien los hacía descansar, quien les quitaba la pesada carga, el duro trabajo, y puse delante de ellos comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. Más de alguna vez yo le he dicho a alguien, ya conviértete, ya cambia. ¿Y sabe qué hace la gente? No cambia y no se convierte. Caerá espada sobre sus ciudades, o sea, ahí vienen las consecuencias negativas. Consumirán sus aldeas, las consumirán a causa de sus propios consejos, porque te recuerdas que dijo antes, despreciaron, desecharon el consejo del Señor. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, y aunque me llaman el Altísimo, ¿qué dice tu Biblia, por favor? Me llaman por mi nombre, me conocen, saben que soy el Altísimo, pero no me quieren enaltecer. ¿Cuántas veces yo les amonesto, les exhorto y les digo, hey, cuidado, no se les olvide que estamos en la casa de Dios? Esto no es un club social, esto no es como que estás en el cine, que te compras tus palomitas, tus nachos, tus papas y no, estamos en la casa de Dios. Y tiene que seguir pareciendo una congregación, tiene que seguir pareciendo la iglesia, porque tú te recuerdas el pasaje donde Jesús entró al templo. ¿Y cómo estaba el templo? Convertido en una cueva de ladrones. Jesús se enojó y los echó del templo. ¿Por qué? Porque tenían en poco el templo. Entonces nuestras conductas tienen que cambiar si nos estamos dando a la tarea de profundizar y de conocer a nuestro Dios. Nuestra forma de servicio a Dios tendría que cambiar. Nuestra fidelidad hacia Él tendría que cambiar. Nuestro acudir al llamado tendría que ser, ¿verdad? Porque parece que le hacemos un favor a Dios. Nosotros, cuando venimos, cuando le alabamos, cuando le cantamos, no. Él es el que nos bendice, no nosotros a Él. Él es el que nos hace estar bien, no nosotros a Él. Yo soy el que necesita de Dios, Él no necesita de mí. ¿Me di a entender? Bueno, entonces, lógicamente el Señor dice que nadie le va a enaltecer si es rebelde. Nadie. Yo no puedo tener a mi lado gente que sea rebelde para con Dios, porque entro en conflicto. Porque o quedo bien con Dios o quedo bien con la gente. Y yo prefiero quedar bien con Dios, aunque quede mal con la gente. Y ni modo, es una posición que yo tomo porque estas personas de la Biblia no quisieron estar bien con Dios. Y las consecuencias negativas que yo leo, pues no las quiero para mí. Como dijo un día Josué, a ver ustedes que deciden, ¿verdad? Pero yo decido que yo y mi familia le vamos a servir a Dios. Si ustedes le quieren servir a otros dioses, allá ustedes, pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová.
Cada quien puede decidir qué hacer. Nadie te va a obligar. La palabra de Dios no obliga a nadie. Uno, como ser pensante, tiene que decidir qué es lo que quiero vivir ahora, conociendo la palabra de Dios. Y nadie te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Ahora, ¿quién era el papá de Jesús? ¿Quién era el papá de Jesús? Él no tuvo un papá biológico, él no tuvo un papá terrenal. Él tuvo una figura paterna que se llama José, pero que José nunca fue su papá. Cuando yo pregunto quién fue el papá de Jesús, me refiero a cuál de los nombres, a cuál de las operaciones o a cuál de los títulos dice la Escritura de quién era hijo. Es que tenemos que saber, hermano. Es obvio que del Altísimo. Claro, si alguien dijo de Dios, está bien porque es hijo de Dios. Si alguien dijo de Jehová, está bien. Pero lo más acertado es lo que está escrito. Y será llamado hijo del Altísimo. Y si ponen el Altísimo es por una razón. Hasta los demonios lo sabían. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de Jehová? Bueno, hasta nos suena extraño, ¿no? ¿Qué tienes contra nosotros? Ya vienes a atormentarnos antes de tiempo, hijo de Yahvé, o hijo de Elohim, o hijo de Adonai. No. Ellos sabían que Jesús era el hijo del Dios más alto, del Dios altísimo, que no había otro Dios de quien Jesús pudiera ser hijo. Y en eso estriba la diferencia entre otras congregaciones y nosotros. Y cómo quisiera que todas mis congregaciones supieran lo que tú sabes, o estar yo siempre para ellos enseñándoles lo mismo que te enseño a ti, pero no puedo estar en todas partes. Te puedes ir rápidamente a Lucas 1 y versículos 32 al 76, o puedes ir a Marcos 5, 7, o puedes ir incluso a Hechos 16, 17, y nuestro Dios es el Altísimo. Y ahí concluimos con el Altísimo. Todavía nos falta ver Jehová, todavía nos falta ver Elohim, y nos faltan sus nombres compuestos, y no, pues nos vamos a tomar como unos 2 meses de estar hablando solo de quién es Dios, cómo se llama Dios, lo que hace Dios. Y aún así haríamos lo que los israelitas. Aún así nos rebelaríamos, aún así llegaríamos tarde, aún así a su nombre y a su pueblo. Así que si conoces a Dios, si conoces quién es nuestro Señor, ¿cómo deberíamos comportarnos delante de Él? Tengan en reverencia mi santuario. Dice, ¿qué es reverencia? Reverencia es mucho respeto, reverencia es no hacer nada indebido, etcétera. Amén. Vamos todos con las palmas, hermano, alabando al Señor. Todos juntos. Habiéndonos conocido